Viernes con Ana Pardo de Vera, muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Jesús Maraña, bienvenido. Hola, ¿Cómo días. estamos? Giso Riol, bienvenido. Fátima Iglesias, Hola, muy buenos ¿qué tal? días. Buenos días. Javier García Vila, Muy buenos bienvenido. días, Silvia. Bueno, vamos con la que es la noticia de la mañana. España dice adiós a Eurovisión. Radio Televisión Española cumple su promesa, se retira del certamen porque la organización permite que participe Israel, que está perpetrando un genocidio en Palestina. Es el turno de la actuación de Israel. Esto ocurría en Basilea. Y esto, en Jabalia, al norte de Gaza. Ese día, el 17 de mayo, en la final de Eurovisión, Televisión Española comenzaba así la retransmisión. Esto tras el intento de la organización de silenciar cualquier comentario sobre Gaza. Superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños. En un certamen que dice ser apolítico, pero la realidad es muy diferente para RTV. Ya lo vimos en 2022 con la expulsión de Rusia del festival. Mantener su participación supondría, decían los organizadores, un descrédito para Eurovisión. En 2024, cuando la guerra de Gaza había estallado, Israel tuvo que cambiar la letra de la canción por considerarse política. En 2025, la representante era superviviente del ataque de Hamas. Israel ha utilizado políticamente el concurso. Ha tratado de influir en el resultado. Y esto lleva a España a cumplir su promesa. Así lo confirmaba el presidente de la corporación. Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTV se retira. Lo ha confirmado también Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Bélgica e Islandia tomarán la decisión en los próximos días. España dice adiós tras 57 años. Haciendo historia, la última vez que Europa escucharía a España en el escenario sería para decirles, para resurgir, quizás con más fuerza que un huracán. José García, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Y además, claro, hay ciertas dudas sobre cómo se han tomado las decisiones, ¿no? Porque Radio Televisión Española quería que todo esto la decisión se tomase en una votación secreta, de manera que no se supiera quién votaba qué, y así había más libertad para tomar esa decisión, pero la UER, el organismo que lo organiza, se negó. Así es, de hecho no se ha votado la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. Lo que se ha votado ha sido un cambio de normas que muchos países, entre ellos España, consideraban insuficientes, y esa votación ha anulado directamente la votación que pedía Televisión Española de sancionar un año a Israel y que no participara en el próximo Festival de Viena. Claro, a partir de aquí, lo que hay que decir es la importancia de este festival de la canción aparentemente para Israel, porque realmente es un festival que durante muchas décadas ha contribuido a blanquear la imagen de un país que sobre el terreno está perpetrando crímenes y de hecho está siendo investigado en los tribunales internacionales por ello, José. Así es, y más flagrante es que en los 2 últimos años se está haciendo de una manera indiscriminada por parte de la delegación israelí, politizando el concurso, abriendo esa ventana hacia Europa para blanquearse, y lo más grave, con la connivencia de los organizadores de Eurovisión, de la Unión Europea de Radiodifusión, que está permitiendo esa utilización y ese blanqueamiento de un país que ha cometido un genocidio, y al margen del genocidio, que ya es razón suficiente, está vulnerando en los últimos 2 años el propio reglamento, la propia normativa de Eurovisión, y igual que a Rusia se le sancionó directamente en 2022, con Israel esa vara de medir por parte de la UER pues no está siendo efectiva, simplemente no están actuando. Claro, es que aquí lo que se planteó, Jesús, era
miren, vamos a votar si participa o no Israel, y dijo la UER, no, vamos a votar unas medidas que, bueno, si las cumpliese, si no las cumpliese, tal, se saca adelante esas medidas, de tal manera que la votación real, la importante, sobre si si Israel debía participar o no en Eurovisión, es que no se llegó ni tan siquiera a celebrar. Claro, fue una forma de blanquear sin citar siquiera al propio Israel, ¿no? Como candidatura como otras en igualdad de condiciones. Es tan político el festival que solo hay que hacer la comparación con la expulsión de Rusia. Entonces, si se actuó de esa manera, no tiene la menor justificación que ante los crímenes que está cometiendo Israel en Palestina, pues no se actúe simplemente con los mismos criterios, ¿no? Y luego a mí me llama la atención la reacción del gobierno de Israel, que ha sido que recaiga la desgracia sobre ellos, sobre los países que se retiran de Eurovisión, que es una reacción... De matones. Claro, y además con un componente casi de brujería, ¿no? Que recaiga la desgracia, como una cosa de maldición, ¿no? Sí. Bueno, pues denota o refleja cómo actúa Israel, ¿no? Ante la menor crítica, discrepancia, condena, etcétera, siempre le da la vuelta para que haya un componente de antisemitismo, un componente casi religioso de enfrentamiento, ¿no? No, oiga, esto es, y el precedente lo hemos citado aquí más de una vez, el precedente de cómo se debe actuar ante regímenes criminales desde la comunidad internacional en el plano cultural, el precedente a mi juicio más claro es el de Sudáfrica, y es cómo se actuó poco a poco en la comunidad internacional para terminar con el apartheid. Y se fue eliminando a Sudáfrica, se fue retirando a Sudáfrica de todas las competiciones, los festivales, etcétera, u otros países se iban retirando si no se actuaba contra Sudáfrica. Y eso tuvo unas consecuencias, tuvo unos efectos positivos para el objetivo principal, que es que, oiga, no podemos dedicarnos a cantar con quienes representan a un país que está cometiendo un genocidio. Es así de simple, ¿no? Miren, les vamos a mostrar en estas imágenes lo que Israel no quiere que veamos. Porque claro, si les mostrásemos simplemente la imagen de la actuación de Israel, habría quien pudiese pensar, pues oiga, simplemente estamos hablando de canción. Pero mientras Israel canta y blanquea su imagen en Eurovisión, lo que sucede sobre el terreno es lo que están viendo ustedes en su pantalla de la izquierda. Hambre, miseria, ataque militar y asesinatos masivos. Más de 70.000 personas ha matado Israel solamente en estos últimos 2 años. La mayor parte de ellos, buena parte, eran niños, y eran niños muy pequeños. Ha asediado hospitales, ha convertido la Franja de Gaza en una cárcel donde solo se atacaba y de la que no se podía salir. Esto que están viendo en su pantalla partido en 2 es de lo que realmente estamos hablando. Si se debe permitir que Israel actúe y cante con la más absoluta normalidad en Eurovisión, lo tienen en su pantalla de la derecha, mientras ataca incluso ahora con un alto el fuego Cisjordania y la Franja de Gaza. Esta es la realidad partida a la que nos estamos enfrentando. Radio Televisión Española ha dicho que no quiere que se vea simplemente la imagen de la canción, que tienen que verse las dos, y que en estas circunstancias Eurovisión no lo permite porque se está blanqueando a Israel. Javier. Sí. Vamos a ver, tenemos que reconocer que nunca ha estado realmente en el ambiente de la UER sacar a Israel, entre otras cosas porque Alemania no quería, Alemania incluso amenazó con no ir al festival si no iba a Israel, esa es la verdad, o sea que es verdad que esta casa ha hecho un poco la guerra un poco en solitario y un poco sin apoyos, pero es que no quedaba otra. Vamos a ver, yo lo digo y ahora lo matizaré. Yo como principio general no soy partidario de los boicots culturales y deportivos, porque creo que el deporte y la cultura son 2 ámbitos donde el contacto humano fructifica muy bien al margen de la política. Ahora bien, es verdad que lo que hemos visto estos 2 últimos años por parte de Israel en Gaza hacía imposible la permanencia de Israel en un acto cultural tan importante para ellos como este. Porque además a esa carga moral, que es inaceptable lo que está haciendo, se une otra cosa que yo no sabía y de la que me enteré el año pasado, que es que además manipulan las votaciones. Claro, es decir, que yo no lo sabía, yo no sabía que se podía manipular. Israel hace política constantemente en esos ámbitos. Exacto, claro. Y de hecho la reacción que ha habido hoy en Israel, donde esto es noticia de apertura y que prácticamente para ellos era un tema casi de primerísima necesidad, pone de manifiesto cómo ellos iban a utilizar este festival para blanquear. Y yo creo que es que no se puede blanquear lo que ha hecho Israel en los 2 últimos años, no se puede de ninguna manera. Por tanto, creo que es una decisión que es verdad que le va a afectar mucho a los muchos eurovisivos que hay en España, pero yo creo que a esta casa ya no le quedaba otro remedio. José, cuéntanos.
Estaba viendo que querías comentar algo más, ¿no? Sí, fijaros un poco cómo utiliza Israel Eurovisión para blanquearse, que ayer mismo, después de tomarse esta decisión, el propio gobierno israelí reconocía que ha hecho un trabajo diplomático para convencer a todos esos socios que han votado en la Asamblea General de la UER ayer en Ginebra, y que lleva meses preparando el terreno para que esta votación de las nuevas normas de Eurovisión les fuera favorable y con ello estar en el próximo Festival de Viena y seguir utilizando Eurovisión como esa ventana neutral y blanca, según ellos, para mostrar lo que es Israel y blanquearse, ¿no?, de alguna manera. Ana. Bueno, lo que es Israel, lo que es el Estado de Israel es un Estado genocida y Netanyahu es un genocida y un corrupto que tiene como cómplice a Donald Trump, que aspira al Nobel de la Paz, que es el presidente de Estados Unidos, que ejecuta a personas en el Mediterráneo amparándose sin juicio ni nada en presunto narcotráfico, y que ambos, Trump y Netanyahu, han pactado un alto el fuego. Desde entonces han muerto 340 palestinos y palestinas, la mayoría niños, en escuelas y hospitales bombardeados. ¿Qué quieres que te diga? Eso es Israel, eso es el Estado de Israel. Nosotros queremos una convivencia con ese Estado, que es el que maneja ese festival, y a la gente que lleva a cantar en ese festival. Yo creo que es un gesto de dignidad enorme que en otros países no entiendo cómo no se ve tan claro. Basta con ver las imágenes y con recibir las noticias de la UNRWA todos los días actualizadas con el genocidio absoluto, los asesinatos, las torturas a personas solo por el hecho de ser palestinos. A ver, yo estoy de acuerdo con Javier en que los boicots culturales o deportivos deberían estar separados de lo político en la mayoría de los casos, pero es verdad que este concurso hace mucho tiempo que ya venía siendo politizado. Esta casa echó un pulso a la UER y cuando uno echa un pulso tiene que ir hasta las últimas consecuencias, y en ese sentido creo que ha sido consecuente y creo que ha sido coherente. Es verdad que además el tratamiento con otros países como Rusia no ha sido el mismo. Pero es que en la política real y la economía real tampoco ha sido el mismo el tratamiento que se ha dado a un país como Israel o a un país como Rusia, ambos en situación de guerra. Quiero decir, a Rusia se le imponen unas sanciones que le pueden afectar más o menos, pero se imponen unas sanciones y unos bloqueos. Nuestras relaciones comerciales, por ejemplo, con Israel, siguen intactas. Han caído las exportaciones, creo que en el último año un 16%, pero la balanza comercial sigue siendo favorable a Israel. Israel organiza eventos en España, Israel nos vende tecnología, Israel pone renovables en España. Las pulseras que llevan los presos en España de vigilancia son de tecnología israelita. Quiero decir, todo esto está muy bien porque es un símbolo y un gesto, y a veces las montañas se construyen con pequeños gestos y con pequeños símbolos, pero trasladados a la vida real, al final termina siendo eso, un gesto, porque no se avanza en nada más. No se puede desmontar toda la influencia israelí, material, y si me apura psicológica, porque manejan muchísima información y todos sabemos cuál es su servicio de espionaje, uno de los más avanzados del mundo, de un día para otro. Pero sí es bueno que cada día se vaya diciendo, esta empresa no, esta otra tampoco, se informe a los ciudadanos. Hay miles de páginas web y de aplicaciones que informan, aquí colaboras con Israel, aquí les das dinero, aquí tal. Eso también es una cuestión de responsabilidad de cada uno. Ahora bien, que no se pueden mantener relaciones con un Estado genocida, gobernado por un Netanyahu que encima pide su absolución de los casos de corrupción que tiene múltiples y cutres, o sea, es que eso ya es de cajón, o estás contra el genocidio o estás a favor del genocidio, no hay medias tintas ya, no hay, porque lo que estamos viendo es una barbaridad. Sí, lo que estamos viendo en parte es utilización de
de Eurovisión como un instrumento para poner en relieve una situación de genocidio en Israel. Yo creo que, en fin, los actores políticos, sean sindicatos, sean asociaciones o sean estados, utilizan cualquier resorte que haya para presionar y hacer que la opinión pública sea consciente de una situación o una demanda, ¿no? Y eso puede ser un evento político, un evento deportivo, un evento o incluso molestar en las calles. Si no se molesta, no se entra en la agenda. Si hoy estamos entrando en la agenda pública con esta cuestión, es porque se hacen acciones que, pues bueno, que son disruptivas, ¿no? Dicho esto, vamos a ver si esto va a ser algo que trascienda a España y haya nuevas adhesiones, hay adhesiones suficientes como para que se convierta en un tema. De momento parece que no. De momento parece que, por tanto, España ha intentado presionar la agenda internacional con esta cuestión, al menos europea, y que no le ha salido todo lo bien que podía haber salido. La vida es así, a veces uno lo intenta y no lo consigue. De todas formas, en términos internos es un tema que es interesante para el Partido Socialista, para la izquierda en general. Es decir, y que suele ser más problemático para la derecha, porque las encuestas nos muestran que el rechazo a las acciones de Israel es transversal en lo ideológico. Incluso las encuestas que teníamos, la encuesta del CIS de hace unos meses, sobre la cuestión de la expulsión de Israel, se mostraba claramente que incluso un 40 y pico % de las votantes del Partido Popular estaban a favor de demandar la expulsión de Israel. Por lo tanto, visto desde una perspectiva interna española, yo creo que esto es algo que puede generar una agenda que favorezca a la izquierda y que ponga mayor complicación a una derecha, porque es un tema que genera unidad a la izquierda y división a la derecha. Sí. Yo, si me permites, lo que hablábamos antes de la importancia o no de los gestos o de la soledad a veces en las iniciativas, no quiere decir que no tengan consecuencias. Es decir, recordemos, por poner dos ejemplos, cuando el gobierno español reconoció al Estado de Palestina y apostó por la posibilidad de los dos estados, por mucho que muchos analistas lo vean ya imposible, pero estaba en la soledad prácticamente, y ha habido una sucesión de países que han ido reconociendo el Estado palestino, aparte de los que ya lo habían reconocido. Eso ha tenido unas consecuencias. Y el otro ejemplo es mucho más cercano, que es la iniciativa civil. Las protestas en la Vuelta Ciclista, que tanto escándalo y tanta polémica desataron, pero parecía como si eso no sirviera para nada, aparte de poner el foco donde había que ponerlo, y hay que denunciar la situación que se está viviendo en Palestina. Bueno, pues Israel tuvo que cambiar al patrocinador de ese equipo y cambiar hasta el nombre del equipo. Es decir, consecuencias tienen las iniciativas si las iniciativas alcanzan un eco suficiente y un apoyo suficiente. Así que yo no descartaría que la iniciativa que ha tomado RTV, como decíais, con absoluta coherencia a mi juicio, vamos a ver el recorrido, ¿no? Coherencia y respeto a los derechos humanos. Que es la línea roja, digo claro, yo. Es que ha matado a decenas de miles de personas en 2 años. Y el conflicto lleva décadas. Y hay un debate interno terrible en Eurovisión porque no entienden, José, claro, cómo puede haber un doble rasero tan evidente, ¿no? Con lo de Rusia se vio clarísimamente, automáticamente se le expulsa del concurso y, claro, Israel, que además un principal patrocinador del concurso es israelí, a ver quién le dice que se aparte un poco. Efectivamente, Silvia, aquí hay varias claves que yo creo que es importante resaltarlas. La primera de ellas, el patrocinador principal de Eurovisión es una compañía israelí. Eso ya dice mucho. Habría que ver también hasta dónde el lobby sionista está metido en la Unión Europea de Radiodifusión. Y la influencia y el poder que tiene ese lobby sionista, no solo en la UER, sino en el resto de televisiones, y el poder que tiene esa diplomacia en silencio. No sabemos hasta qué punto, qué artes utilizaron para ayer en la Asamblea General ganarse el favor de la mayoría de televisiones europeas. Y es curioso que muchas televisiones europeas se muestran equidistantes con una situación y con una crisis que jamás antes en la historia de Eurovisión había vivido el certamen.
habría que preguntarse por qué. Y creo también que no es una iniciativa aislada, la de Televisión Española o la de España en este caso. Hay otras 3 televisiones que han dicho que no van a participar el próximo año en Eurovisión. Países Bajos, Irlanda, Eslovenia y España. Esas 4 televisiones ya aportan el 20% de la audiencia en Eurovisión. La UER creo que debería reconsiderar y analizar esta situación porque es crítica tanto para la credibilidad como para la marca como para la audiencia del próximo festival de Eurovisión. Pero insisto, el poder del lobby sionista tanto en la UER como en las diferentes televisiones habría que verlo y ver cómo hacen esas artes diplomáticas por detrás. Y luego encima se victimizan con las declaraciones de los representantes del gobierno israelí maldiciendo a esos países que han vetado su permanencia, ¿no?, en el Festival de Eurovisión. Y luego tenemos que saber que las decisiones también nos retratan. Miren, nuestro país abandona el Festival de Eurovisión con un argumento muy claro, y es que los derechos humanos no son un concurso. Israel no ha parado de matar palestinos a lo largo de estos, si solo cogiésemos estos 2 últimos años, a lo largo de estos 2 últimos años, Sandra. Datos actualizados de las últimas horas de las autoridades gazatíes. A lo largo de estos 2 últimos años, 2 años y 2 meses, desde octubre de 2023, Israel ha matado al menos 70.125 palestinos y ha dejado más de 170.000 heridos. Y aunque el alto al fuego se decretó el pasado 10 de octubre, el número de fallecidos no ha dejado de aumentar. Al menos 366 palestinos han fallecido durante la tregua y han herido a más de 900. Israel continúa matando, haciendo ataques aéreos, en este caso justificándose porque dice que Hamás no está cumpliendo la tregua. Y por cierto, algo que también comentabais antes en mesa, a Israel no le ha gustado la decisión de Radio Televisión Española y su ministro de Exteriores ha pedido en la red social X que la desgracia caiga sobre los que dice han boicoteado este certamen. Jesús Núñez, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. La situación del genocidio que está perpetrando Israel es de tal gravedad que hay 2 investigaciones internacionales abiertas, una en la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel por genocidio y una segunda investigación, Jesús, en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Netanyahu como persona, individualmente, sobre el que pesa una orden de detención internacional. Sí, ese es el marco actual, puesto que no se trata solamente de simpatías o antipatías, se trata de que ahora mismo la Corte Internacional de Justicia está siguiendo una causa que fue impulsada por Sudáfrica, no por ningún gobierno árabe, no tampoco por ningún gobierno de países occidentales, sino por Sudáfrica para determinar si efectivamente lo que está haciendo Israel sobre el terreno, fundamentalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, es o no un genocidio. Y creo que las señales son muy evidentes. Y por otro lado, desde el punto de vista personal, el propio primer ministro está perseguido por la Corte Penal Internacional con una orden de detención internacional que como mínimo le debería impedir salir del país. Pero lo que estamos viendo en cualquier caso de ese mismo Netanyahu corrupto, con 3 causas judiciales que lo están intentando condenar y podría ser una condena de cárcel fuerte, vemos ahora cómo incluso dando una vuelta más a la historia busca el apoyo de Donald Trump para pedir el indulto, para pedir el perdón al propio presidente de Israel, con lo cual está reconociendo de ahora mismo, aunque pueda haber 2 países más que se sumen, me resulta preocupante en qué disposición queda el resto de los participantes en ese festival, que van a ver claramente cómo aparecen como socios, como aliados, como consentidores de ese mismo genocidio, en la medida que la única palanca que tienen en sus manos ahora mismo para hacer notar su repulsa a lo que Israel está haciendo, no la utilizan y tratan de mirar para otro lado. ¿Qué dicen las fuerzas políticas? Disculpen, aquí en España. El gobierno considera que permanecer en Eurovisión habría sido como contribuir a blanquear el genocidio. María.
y no solo por el genocidio, sino porque dicen que el alto el fuego no se está respetando, así que cierre de filas por parte de todos los ministros, de todos los miembros del Gobierno a esta decisión de esta casa de Radio Televisión Española de no continuar en Eurovisión, al menos por este año. Hablan de honor, de orgullo por esta decisión, porque dicen que la cultura siempre tiene que estar del lado de la paz y la justicia, y los derechos humanos tienen que ir por delante de los intereses económicos, y Eurovisión claramente los tienen. Insisten, una decisión contraria a esta sería blanquear un genocidio. Que ante un genocidio en curso y, quiero decir, ante un alto el fuego que no se está respetando, no podemos permitir que se utilicen grandes eventos culturales como este para blanquear determinadas actitudes. Yone Belarra también ha apoyado la retirada de España de Eurovisión a través de sus redes sociales, de X. Ha dicho que más países deben seguir a Radio Televisión Española y abandonar este concurso. El camino, dice, está claro. Es hora de que el Gobierno apruebe un embargo real de armas y rompa todas las relaciones con los genocidas. Y en estos momentos hay noticia de última hora porque acaba de pronunciarse el Partido Popular. Elena, ¿qué es lo que ha dicho? Sí, bueno, hemos tenido que preguntar a la dirección porque no había reacción oficial del PP, y fuentes de Génova, aunque no entran en el fondo del asunto, sí que aprovechan para cargar contra el Gobierno. Dicen que la persona que en este momento mejor podría representar a la España de Pedro Sánchez es Paco Salazar. Aseguran que mucho más urgente que haber sacado a España de Eurovisión sería que este PSOE machista y de bragueta fácil, dicen estas fuentes de Génova, saliera del Gobierno de nuestro país. Lluís. Bueno, como comentaba... Un asunto como espinosillo se ve, ¿no? También, digo, para que se... Joder, es que son expresiones un poquitito gruesas, ¿eh? Perdónenme. De bragueta fácil. Bueno, en todo caso... Esta cuestión ha entrado en la agenda política española. Es un tema que es de alto interés para los ciudadanos. Solo hace falta ver que las encuestas, la cuestión de Israel no es una cuestión de política internacional cualquiera. La política internacional es verdad que entra menos en, digamos, las preocupaciones de la gente, pero la cuestión de Israel sí que ha entrado desde hace tiempo de forma importante, y es una cuestión que genera un consenso tremendo, como comentaba, entre los votantes de izquierda. Es decir, el Partido Socialista, Sumar, pero no solo Sumar, también Esquerra Republicana, Bildu, una gran parte del arco parlamentario tiene unas bases electorales que tienen un alto consenso con el rechazo de esta cuestión y con el apoyo de que Radio Televisión Española deje Eurovisión. El problema lo tiene más la derecha, el caso del Partido Popular y muy particularmente Vox, pero Vox ya sabemos que siempre tiene unas bases electorales un poco de ruptura de consensos, pero si nos fijamos en el caso del Partido Popular, aquí sí que tiene una situación complicada hoy Feijóo, si se quiere pronunciar sobre esta cuestión. Porque si se pronuncia y entra en la trinchera habitual de si el Gobierno apoya esto, yo voy a no apoyarlo, se va a encontrar con unas bases, con unos votantes divididos, muy divididos, casi a 50%, entre aquellos que tienen una opinión. Y por lo tanto es un tema escurridizo, un tema complicado. Es probable, incluso te diré, que si está bien asesorado, Feijóo hoy no entre en la polarización política en esta cuestión. Es que el PP está ahí en un círculo endiablado, porque por una parte estamos siempre en el y tú más y en el oponerme absolutamente a todo lo que hagas, pero por otra parte no puede cruzar una línea roja que sabe que es así, que es cierta, que es ir contra la realidad de lo que está pasando en Gaza, y ir contra la realidad de lo que estamos viviendo y de la guerra atroz y del genocidio atroz que estamos viviendo. Con lo cual, bueno, pues tiene que sortear un poco y irse a lo mejor a otras crisis, a otras brechas, ¿no? Para mí resulta inimaginable que esta casa, después de haber protestado por las votaciones, después de haber protestado por la politización del concurso, estuviera ahora en la promoción de una cantante que fuera a participar en ese concurso y en darle publicidad a ese concurso que está fundamentalmente patrocinado y pagado por Israel. Es una decisión que no podía ser de otra manera, y yo creo que está bien tomada y es muy difícil de criticar, y el PP en ese sentido pues tiene un problema, porque no puede criticarlo. A ver, lo que parece claro es que el PP va a intentar, como ha hecho también como estrategia desde hace tiempo, ¿no? Pero hasta las elecciones,
no hablar de cualquier tema donde se pueda o se deba debatir sobre una realidad concreta que no sea la de este gobierno tiene que irse y elecciones anticipadas. Pase lo que pase. Entonces, relacionar lo de Israel y Eurovisión con los casos machistas en el PSOE, pues la verdad es que la reacción es un poco de, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es una estrategia. Entonces, bueno, el tiempo dirá si eso le da réditos o no. A mí me parece que en principio es una realidad tan cruda la de Israel y tenemos tantos datos muertos sobre la mesa que escapar de esa realidad yendo al eje de su discurso y del que no quiere salir, pues puede ser en algún momento contraproducente. Además, Jesús, yo es que creo que no le hace falta, porque es que yo creo que el gobierno le está dando muchos argumentos a la oposición para pedir elecciones. Para entrar en uno más. O sea, no hace falta mezclarlo con lo de Israel. Lo de Israel yo creo que, vamos a ver, es que hay veces, tú antes hablabas con toda razón de que hay medidas que tienen consecuencias, pero es que aunque no hubiera consecuencias, hay veces que hay que tomar medidas porque son morales. Debería haber principios. Exacto, claro. Por cuestión de principios, porque esto es una medida correcta y se ha hecho lo correcto, porque hemos visto, más allá de todo, yo he sido siempre un firme defensor de Israel, pero es que lo que hemos visto estos 2 últimos años lo hace prácticamente imposible. Hemos visto algo que yo pensaba que no iba a volver a ver en mi vida, que es a seres humanos matando de hambre a otros seres humanos. Yo me acuerdo, yo era muy niño cuando Biafra, los más veteranos nos acordaremos, sí. A mí aquello me impactó de tal forma que yo pensé que no iba a volver a ver eso. Y lo hemos vuelto a ver. Pero no solo eso, Javier. En Biafra veíamos a los niños que morían de hambre. ¿Cómo morían? Aquí hemos visto disparar a las colas del hambre. Es decir, que es un salto todavía más por eso digo, ¿no? o sea, que es que, claro, en esas, habiendo visto lo que hemos visto, eso es transversal, como decía Luis. O sea, yo sé que la gente no está en lo histórico de cómo se formó Israel, de si fue por una resolución de la ONU, qué pasó entonces con Palestina, pero sí está en lo que se está viendo, en lo que hemos visto estos 2 años, en esas muertes por hambre, en esos disparos a las colas del hambre, como tú dices, en esos bombardeos indiscriminados, en esos ataques a escuelas, a hospitales. Entonces, en estas circunstancias, por mucho que sea muy difícil luchar contra el soft power israelí, que es verdad que Israel ha manejado muy bien siempre el soft power, ahora es una medida que es simplemente correcta. Ya veremos las consecuencias que tiene, pero había que tomarla porque es éticamente correcta, es moralmente correcta y, por tanto, no había dudas. Pero ¿cómo va a participar uno en un concurso con el matón de la clase que está matando a golpes a otro y lo estamos retransmitiendo en directo? ¿Qué se puede hacer antes? Si el problema, la gran pregunta es ¿por qué hay otros que no lo hacen? Y aquí en este caso, Jesús, claro, trayéndolo aquí a casa, a la política nacional, aquí no se puede escurrir el bulto. Es que el partido político que no se posicione se está posicionando ya. Jesús Precisamente eso es lo que trataba de señalar anteriormente, que donde quedan retratados muchos es en su inacción, en no tomar decisiones en ningún caso ante algo tan escandaloso como esto. Pero entendamos también cuál es la mecánica que ha llevado a esta posición. Una posición en la que Israel, ante la presión de gobiernos occidentales, viendo que se estaba movilizando la ciudadanía de muchos países, Israel, Netanyahu, ha aceptado firmar una especie de alto el fuego que inmediatamente ha violado al día siguiente, pero que eso ha permitido tener un efecto muy claro, la desmovilización ciudadana. No estamos ahora en la misma situación que estábamos hace apenas 2 meses, con muchas sociedades movilizadas frente a ese escandaloso genocidio. Y lo que ha conseguido Netanyahu de momento es que la desmovilización se haya producido. No estamos hoy con la intensidad con la que estábamos ni los medios de comunicación ni las organizaciones de la sociedad civil, y mientras tanto Israel día sí y día también sigue violando ese alto el fuego, como lo está haciendo exactamente igual en el Líbano. Por lo tanto, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de una realidad que nos lleva hasta hoy y que desgraciadamente podemos entender que va a seguir haciendo por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Quería aportar algo más, José. Adelante, José. No, simplemente ver, es un poco lo que estáis comentando, cómo se trabaja desde el gobierno de Israel para ganarse esos favores y que el resto de países, el resto de televisiones europeas se mantengan equidistantes ante una crisis y ante un conflicto pues que les afecta a todos. Hay que preguntarse el por qué está ocurriendo esto, ¿no? Que grandes países, potencias como Italia, como Francia, como el Reino Unido,
que son países del Big Five en Eurovisión, que tienen poder, tienen influencia, tienen capacidad financiera en el concurso, no se hayan pronunciado apenas sobre este conflicto. Y al final el no pronunciamiento o el mantenerse equidistante pues es significativo y ya denota una postura, ¿no? Que es a favor de la presencia de Israel en Eurovisión y que Israel siga politizando y blanqueando su imagen ante Europa a través de un evento cultural de la magnitud que es Eurovisión. Así que Radio Televisión Española no va a participar este año en Eurovisión precisamente por la presencia de Israel, investigado por crímenes de guerra y por genocidio. Además de todo eso, no vamos a retransmitir la final y tampoco vamos a retransmitir las semifinales. Pero, aunque España se retire de Eurovisión, el compromiso de esta casa con el Benidorm Fest permanece absolutamente intacto. Lo ha confirmado el presidente de Radio Televisión Española, que ya trabaja para que sea en 2026 un gran festival de música. Claro, aquí lo que ha sucedido, José, es que se han desconectado, digamos, este año ambos festivales, de manera que se pueda preservar la competición del Benidorm Fest. Así es, y puede ser una oportunidad de oro para el Benidorm Fest para conseguir el objetivo de ser ese festival con identidad propia. Además, va a ser curioso ver los criterios de votación en este festival que alejados de Eurovisión o al margen de Eurovisión. Es verdad que ahora mismo el Benidorm Fest estaba supeditado a Eurovisión y esta es una gran oportunidad para conseguir que el Benidorm Fest crezca, se trabaje en un festival de la música española y salga reforzado. ¿Por qué no? Es importante esa plataforma y ese escaparate que a Benidorm le daba Eurovisión, pero bueno, en una crisis así o en una situación así, yo creo que hay que cogerlo más como una oportunidad de crecimiento y de buscar ese festival con identidad propia, y por ahí hay que seguir trabajando, y Radio Televisión Española tiene que seguir trabajando en ese festival, en reforzar las bases de un festival con identidad propia y que represente la música española, y en un futuro ya veremos qué pasa con Eurovisión y su vinculación de nuevo con Benidorm Fest. Una cita que sí que continúa inamovible es la de Eurovisión Junior. José, el próximo sábado 13 de diciembre, Gonzalo Pinillos, ahí lo tiene nuestro representante, va a intentar conseguir en Georgia el micrófono de cristal con la canción Érase una vez, una canción buenísima, esperamos que se lo lleve. Yo no sé si en el Eurovisión Junior participa Israel también, José. No, en Eurovisión Junior no participa Israel y esto es significativo. A Israel no le interesa los eventos de Eurovisión, solo le interesa el Eurovisión Senior, en este caso el Festival de Eurovisión, precisamente porque lo utiliza, es el escaparate que tienen para ganarse esa influencia, para ganarse ese poder, para blanquearse. Otros eventos relacionados con Eurovisión, como puede ser el Festival de Eurovisión Junior, a Israel no le interesa estar ahí porque no tienen la proyección, la visibilidad, el escaparate que sí les da el Eurovisión Senior. España estará representada por Gonzalo Pinillos el 13 de diciembre. ¿Y qué pasará si España gana el Festival de Eurovisión Junior? Probablemente en el 2026, en caso de ocurrir esa victoria, España, Radio Televisión Española, tendría que organizar el Festival de Eurovisión Junior, como ya lo hizo el año pasado, pero será curioso que España no participe en el Festival de Eurovisión Senior y en prácticamente 10 días esté ganando el Festival de Eurovisión Junior. Claro, es que Israel no participa en el Eurovisión Junior porque ahí, claro, no, el blanqueamiento no es tan potente. Entonces dice, no, yo voy solamente a ese lugar, a esa cita que permite blanquearme, que es el Eurovisión de los grandes. Claro, y esta es la situación. Israel participa, Radio Televisión Española no. Israel no participa en el Eurovisión Junior, ahí estamos nosotros encantados con Gonzalo Pinillos. En Eurovisión, donde se blanquea, no. Muchas gracias, José, un abrazo. Silvia, y ahí se ve adelante. también... Sí, no, solo decirte que ahí se ve el compromiso de las diferentes televisiones con la propia UER y con los eventos relacionados con Eurovisión.
en este caso Israel, solo le interesa estar en el Festival de Adultos porque es donde saca ese rédito político, ese blanqueamiento, y se desvincula del compromiso con la UER en el resto de festivales. Deberíamos valorar también eso y ver cómo otras televisiones como Radio y Televisión Española sí apoyan todos los eventos relacionados con Eurovisión, sí apoya a la UER, y la UER en una decisión tan importante como era la adoptada ayer da la espalda a Radio y Televisión Española, que está apoyando de manera incansable todos los eventos de la UER y se posiciona a favor de Israel. Gracias, Habría José. que reflexionar sobre eso. Un abrazo. Gracias. Netanyahu, que acaba hasta con la música. Jesús Núñez, un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Buenos días. Hasta luego. Vamos a acercarnos ahora hasta Torrejón de Ardoz, porque hay novedades sobre el hospital. Ya saben ustedes que estamos conociendo más detalles de esos audios en los que se estaba revelando por parte del CEO del hospital que había que engordar las listas de espera para